Animal sospechoso. Si escuchaste el episodio anterior, igual te quedaste con la intriga cuando dije esas dos palabras. Serían aplicables a algo o a alguien que te pone en estado de alerta, de desconfianza, a la defensiva, pero al mismo tiempo también pueden generar atracción, interés, curiosidad por algo desconocido. Bien, vamos a ver de qué animal sospechoso estamos hablando. Eso sí, para saberlo habrá que coger el coche. Aquí voy a Barcelona. Aquí voy en ruta a ver a Juan Pablo Roa. Hoy llueve mucho, ¿eh? Es lo más grande. Sí, gran. Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Martín, había hablado con Juan Pablo. ¿Qué tal? Ostras. Adelante. Muy bonita la librería. Vamos a hacer hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Martín, soy Roberta, perdóname. Estamos haciendo Sí, un poco sí, ya sé que tenéis el festival. Estamos organizando porque nos movemos a otra sala, entonces Ajá. hay que coordinar. Entonces, si Yo quiere un aprovecho vaso para de ir. agua, si No, quiere aprovecho algo, para ir mirando café. libros. Ah, sí, bueno, sí. Hay de todo, es verdad. Hay que aprovechar ahora. Pues ahí lo tienes. Animal sospechoso es la librería que Juan Pablo Roa, poeta colombiano, tiene en el barrio de Gracia de Barcelona. Pero hay mucho más, porque también es el nombre de su propia editorial y del festival de poesía que cada año organiza hacia el mes de septiembre. Como has oído, cuando llegué a la librería pillé a Juan Pablo y a su compañera Roberta en plena preparación del evento. Desafiando al estrés logístico, Juan Pablo sacó un ratito para respirar, sentarse conmigo y hablar de su viaje vital y literario y de lo que significa hacer malabares con 3 bolas, la de poeta, la de editor y la de librero. Nací en Bogotá en el 67 y antes de contarte, después de todas las experiencias y todo lo que ha sucedido, yo te digo que cada pérdida trae una ganancia y cada renuncia trae la posibilidad de construir. Uh-huh. ¿Por qué te lo digo? Porque muy joven, mi padre murió a los 52 años. Yo en esa época tenía 24 años, si no estoy mal. Y sufrió una leucemia. Uh-huh. Y algún experimento le hicieron en el hospital porque estábamos llamando al cura para la extremaunción. Y algún experimento, los menjurjes que le inyectaron, surtió efecto y empezó a mejorar. Hasta que salió a la calle y duró un año, uh-huh. Cambiando su vida y, bueno, aprovechando el tiempo al máximo, hasta que al año le volvió la leucemia y murió, tenía 51 años, y por la estructura de mi familia, por la estructura andina de que el hijo mayor es una especie de sustituto del padre, pues yo me metí a llevar la empresa de familia, que no era empresa de familia, era su empresa, que era ingeniero, especializado en geodesia, fotocontrol, búsqueda, hechura de mapas, censos cafeteros, y que hace un poeta ahí, pues lo que puede, y de hecho a menos de un año se quebró la empresa. Y mientras estaba en ese proceso, mi hermano murió el día de mi cumpleaños por un accidente. Yo le encontré su cuerpo 15 días después, y yo apenas lo encontré, tuve un episodio muy fuerte en que me encerré en el baño y mirándome al espejo me prometí que de ahora en adelante me iba a tocar, de entonces hasta hoy, a mí. Uh-huh. Y que ya no quiere ser hermano mayor de nadie y que ahora me tocaba a mí. En esa época no existía internet todavía y yo me acuerdo que abrí el mapa mundi, me quería venir para Europa, pero escogí Portugal, que era lo más alejado. Piensa que han pasado 30 años. Uh-huh. Entonces, escogí un sitio donde yo me sintiera incomunicado. Yo no quería hablar, o sea, quería pasar el luto. Y eso fue lo que hice. Lo que pasa es que a los 5 meses de llegar allí, conocí a Roberta, una italiana, y decidí que ya no quería volver. Y entonces, pues, empieza ese proceso de quedarme aquí. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso te digo... Vaya cambio, ¿no?
Pero gané el hecho de estar aquí, gané la oportunidad. Mira, cuando viajas, cuando sales de tu entorno, haces cosas que en la vida real no harías. Muchas veces necesitas un trauma para salir de la zona de confort. Y claro, cuando eres muchacho, la zona de confort es muy grande. O sea, el hecho ya de salirte de la convencionalidad cuesta mucho. Pero la muerte de ellos dos y el viaje me hizo sacar esto, que en su momento, piénsate que la poesía era como accesoria a lo que yo iba a estudiar. Estudié letras, porque en realidad no sabía qué más estudiar. Yo no quería estudiar, pero fue la manera de hacerlo. Pero al arrancarme de mi entorno, yo cuando llego aquí, digo, bueno, como ahora me toca a mí, yo voy a hacer todo lo que sea relacionado con la poesía. Y bueno, eso explica un poco todo el proceso. ¿Y de Portugal? ¿Hablabas portugués? ¿Tenías...? Claro, hablaba portugués. Fui a hacer un curso de lengua y cultura portuguesa para humanistas, o gente de humanidades. Y ese fue el curso que hice, pero mientras estuve allí, pues conocí a Roberta y bueno, yo tuve que volver a Colombia porque hace 30 años el pasaporte colombiano era un delito. Entonces tuve que volver a sacar pasaporte, documentos, casarnos. No por casarnos, sino porque necesitábamos un documento para que yo pudiera volver a Europa. Y entonces fue una transacción. Realmente, aunque llevamos 30 años juntos, la solución era casarse y venirse para acá. Y entonces, eso, el portugués, llegué a traducir cosas en portugués, poetas, algo de narrativa, por supuesto Pessoa. Pero digamos, desde entonces, hace 30 años, yo soy un completo colonizado de la cultura italiana. Me encanta la poesía italiana y es como el lugar donde me muevo con mayor comodidad. ¿Roberta también es poeta? No, Roberta es una cosa muy bella porque ella se vincula a los proyectos, pero ella no tiene, digamos, aspiraciones de poeta. Ella se mueve en otros campos. Ella es profesora de italiano, digamos, para su sueño diurno, como dices tú, y para el nocturno pues se dedica a disciplinas alternativas, desde la Ayurveda hasta el Enneagrama. Tiene como su campo muy marcado allí, pero tiene una debilidad muy fuerte por la poesía y ella en la universidad pues tenía esa pasión por la poesía, pero es más una lectora que otra cosa. Ella alguna vez ha coqueteado con la escritura, pero tiene una cosa maravillosa que es, ella escribe, cuando ha escrito para sí misma, no lo saca y no tiene esa intención. Tu obra incluso está traducida al portugués, ¿no? Hay alguna cosa, sí. Y al italiano, hay una traducción muy bella en italiano. Pero digamos, a mí lo que realmente me cambia como escritor o como la manera de pensar la poesía fue que al azar aquí di con un hombre que se llamaba Nicanor Vélez, que él dirigía y fundó la colección de poesía de Galaxia Gutenberg, que es una de las mejores colecciones que se han hecho en lengua hispana en los últimos 100 años, así tal cual. Y él, por su modo de trabajar, por su meticulosidad, cuando yo lo conocí, él estaba terminando las obras completas de Octavio Paz. O sea, para decirte la magnitud. Y cuando él me lleva a su equipo, yo no sabía corrección ortotipográfica. Entonces, durante un año, yo trabajé gratis con él. Él todo ese año me invitó a almorzar y hizo todo lo que pudo para que yo pudiera aprender. Y claro, con el récord con el que él trabajaba, lo primero que él me pide cuando empiezo a trabajar con él es una fotocopia del libro inédito que yo tenga, porque si tú escribes, quiero leerte. Y yo fui muy confundido en realidad y le llevo esas fotocopias, las encuaderné, pero no entendía realmente por qué me pedía eso. A la semana me devuelve todo corregido ortotipográficamente y me corrige dándome comentarios de la escritura y de la lectura. Y yo lo miré muy extrañado y él me decía, veo que estás extrañado, pero una cosa que tienes que aprender. Lo que haces como poeta es idénticamente a lo que tienes que hacer como editor y corrector ortotipográfico. O sea, no puede haber dos mundos. Un mundo, claro, eso, aplícalo tú a la lectura, aplícalo a tu propia escritura, te das cuenta que hay cosas que cojean. Entonces yo, por eso en la Poesía Reunida que me publicó RIL el año pasado, excluí los 2 primeros libros porque no eran libros, eran circunstancias de un hijo al que se le va a morir el padre y muestra su pequeño acervo para que el padre, en caso de que se muera, pues vea que el inútil de la familia algo iba a hacer. Resulta que fue por otra parte. Y cuando encuentro yo a Nicanor, yo empiezo a romper un poco
esos lazos con la tradición versicular que hay en Colombia y, bueno, somos hijos del modernismo. En América Latina es muy fácil que el poeta que se despierta empieza con el versículo, pero realmente romper con eso me ayudó como hace mucho hoy en día, digamos, las poetas que vienen de tradiciones masculinas y dicen, me fundo mi poeta con mi tradición poética con Alejandra Pizarnik, con las poetas de Estados Unidos, o como los del boom, que se inventan su propio pasado en Faulkner y su modo de leer. Entonces lo que hice fue fundar aquí otras tradiciones, otros modos de sentir la poesía, pero básicamente fue el oficio de editor el que me cambió el modo de entender la poesía como autor. Entonces hay una broma que yo hago, porque yo cuando llegué a España era crítico literario, en Colombia escribía reseñas y vivía de eso, y cuando llegué aquí, en España eso no es un oficio, o sea, no todo lo de la cultura se paga, es muy vocacional, y entonces pues verte, digamos, obligado a reducir, y todo esto con las grandes comillas, ya no eres crítico literario, sino eres un simple corrector ortotipográfico, pero eso es una ganancia. Entonces yo ahí sí le agradezco al editor haber acabado con el esnobismo del autor, pero hace 8 años fundé una librería especializada en poesía, y entonces le agradezco al librero que me haya quitado el esnobismo del editor. Entonces, ese es como el resumen rápido de lo que sucede conmigo. Qué interesante. ¿Y la ortotipografía qué es para alguien que no sabe? Un libro, hacemos libros hace 500 y pico de años, casi 600, tiene una cantidad de indicaciones para el lector, pero el lector no sabe que la están dando. Como las portadillas, el filete, el folio explicativo, que son las, digamos, los títulos o el nombre del capítulo en el que estás, que va a la derecha, el que ya fue va a la izquierda, por qué pones el número de página arriba y no abajo, porque eso tenía una razón de ser en poesía. Y, por supuesto, la parte visual es importantísima. A veces hay poemas largos que ocupan varias páginas y tú tienes que saber cómo indicar que los fragmentos hacen parte de ese gran poema, o cómo cuando se acaba un poema hay que ir a otra página o a otro título, a otro poema. Tienes que decirlo gráficamente sin decirlo. O sea, nunca nos damos cuenta que alguien nos está indicando qué es un libro o qué es un poema. Si coges El don de la ebriedad de Claudio Rodríguez, ves que eso es un poema dividido en varias partes. Aunque sea un libro de 200 páginas, pues es lo que es un poema. Entonces, y bueno, por ahí, digamos, sin muchos tecnicismos, es facilitarle la vida al lector para que entienda cosas que para el autor o para el editor van sobreentendidas, entonces se reflejan gráficamente. Supongo que también será el trabajo de los espacios en blanco, ¿no? También, porque eso tiene que ver con la mancha. Una de las primeras cosas que me enseñó Nicanor Vélez era abrir una página y me decía, ¿qué está mal aquí? Y cuando me veía leer, se burlaba, decía, no, señor editor, usted no tiene que leer, tiene que ver. Y ese es el entrenamiento. Al final, tú ves un libro y ves dónde está el título, dónde está el epígrafe, o si está bien, o si está mal hecho, si está centrado. ¿Por qué centrar los poemas y los títulos? Fíjate, una cosa rápida. Arrastramos un conflicto, y es que cuando es un poema no centramos los títulos, muchas veces van a la izquierda, pero si son relatos, van centrados. Eso es porque desconocemos la tipografía. Y hay una parte del arte tipográfico que habría que recuperar, sobre todo ahora que estamos en el mundo digital, para arrastrarlo y traerlo a nosotros. Eso te iba a preguntar, ahora con el mundo digital, ¿qué pasa con toda esta estructura, ¿no? Que en la página queda fija, pero luego... Claro, digamos, es complicado el tema de la poesía en el mundo digital, a menos que no hagas un PDF o una forma de libro como el libro científico. Una fórmula algebraica no la puedes partir y entonces es un PDF particular. Pero más allá de eso está el tema del ¿cómo decirte? De la independencia de campos que hay y lo apocalípticos que nos hemos vuelto desde el año 2000. ¿Cuánto se dijo que el libro electrónico iba a acabar con el libro? No sucedió, al contrario. Ya decreció el libro digital, y no es que va a desaparecer, pero su crecimiento tiene una caída logarítmica. O sea, seguirá igual, ya dio a decir lo que tenía que dar, y el apocalipsis quedó en eso, en una caricatura del apocalipsis. Ahora, el último grito de la moda es hacer audiolibros. Y el grito está, ¿van a acabar con los libros? No, son formas complementarias. Si tú te vas a la playa o al bosque, que es lo interesante de la poesía, que la poesía no es
una ciencia oculta, sino es simplemente ese compañero de bolsillo que te puede llevar a todas partes. Y no tienes que leerlo todo, no tienes que entenderlo, tienes que leerlo y conectar con ese estado de palabras. Y ya está. Entonces, un libro digital, si se te descarga, no puedes tener... O sea, todo, audiolibro, todo tiene su parcela. Y el libro difícilmente desaparecerá porque el libro es la forma más ecológica de transmitir un mensaje, con todo lo que puede llevar de contradicción. Porque yo soy de la idea de que toda la crisis del papel no se debe al libro, se debe a que con la publicidad ecológica, desde la venta de hamburguesas hasta la venta de ropa íntima, va todo en papel y en cartón porque hay que ser ecológico. Entonces, digamos, como libro, el libro tiene eso, es un cómplice. Y un cómplice tiene que no estar conectado. Muchas veces cuando subrayamos los libros electrónicos, nos aparece la publicidad en el aparatito que dice 5 millones de personas y 33 han subrayado el mismo paso que todas... rompe la intimidad. Entonces yo creo que el libro sigue existiendo, aún aunque seamos personajes expuestos al público 24 horas al día, o en las redes, necesitamos intimidad. Y si esa intimidad la haces con un libro de poesía, vas a darte cuenta que hay un momento de silencio. ¿Y tú aquí en la librería vendes más poesía contemporánea o los clásicos de siempre? ¿O es una mezcla? Yo creo que lo que se vende es siglo XX. El XXVII es muy activo, muy vivo. La poesía latinoamericana se busca muchísimo. Básicamente, te digo que es siglo XX. Sin embargo, hace un año, creo que el año pasado, la novedad fue los 700 años de la Divina Comedia. Pero bueno, es la excepción. Si gusta de Lorca hacia nosotros, digamos, siglo XX es lo que vendemos. Vanguardias hasta antes de ayer. ¿Y tu experiencia como librero, qué te ha aportado? Tú decías, acabó con el esnovismo del editor. Claro, porque, a ver, tú a la hora de poner una librería lo que haces es que propones un canon. Y tú estás proponiendo aquí en una calle no céntrica de Barcelona, en un sitio que está, digamos, apartado del turismo y de las grandes masas, supongo que por algo también, y especializada en poesía, ¿no? Que yo esto... Claro. No sé cuántas hay en España, ¿no? Solo de poesía. Hasta hace un año yo era el único, la única librería especializada en poesía, y además que tengo un fondo de segunda mano de poesía enorme. Es más grande incluso que el de nuevo. Las novedades existen, por supuesto, pero digamos, el volumen de usado es muy grande y eso respalda la idea de que en poesía no estamos solos, estamos muy acompañados y hay mucho de dónde escoger. En cuanto al turismo, Europa está destinada al turismo. Tal como están las cosas, una gran porción de la gente aquí está dedicada al turismo. Eso crea cosas positivas para quien quiere ser reelegido como presidente porque da empleo, pero la verdad es que quita espacios a la gente que vive en el lugar y ha habido como un proceso de despoblación en el que lo que era un negocio tradicional de barrio ahora es un Airbnb, no por hacer ninguna publicidad, pero es un sitio de turismo. O una tienda de souvenirs. Hasta que se suben los alquileres hasta tal tipo que hay una especie de exilio interior en la ciudad en que la gente se va a los márgenes porque el centro y los grandes monumentos están servidos para el turista a precios no de vecino de barrio, sino precios astronómicos. Y creo que todas las librerías, no importa la especialidad, están llamadas a convertirse en minúsculos centros de cultura, porque con Amazon y con toda la parte digital de los libros, una librería tiene que hacerse interesante para que la visiten. Tiene que proponer, llámalo cultura, llámalo programación, pero tiene que proponer para hacerse querer por sus vecinos y para hacerse notar, porque hay muy buenas y muy grandes librerías en Barcelona y lo que da, digamos, fortaleza al pequeño comerciante de libros es negocio de barrio y eso que te digo, una especie de pequeño guerrillero centro de cultura. Entonces, a la hora de los libros, el librero propone un canon, pero obviamente hay tendencias que mucha gente viene, oye, tienes, por decirte algo de Dante y algo de... Pues tú tienes que tener, digamos, el canon clásico, pero también tienes que tener el libro que acaban de publicar ayer. Ahora, no todo, porque como después de la pandemia descubrimos que
la poesía puede ser o la lectura en general puede ser un buen negocio. Hay muchas editoriales de autoedición que tratan de meter los gatos por liebre y muchas editoriales que encubren, hacen como de autoedición encubierta en el sentido de que publican 150 ejemplares, 100 los compra el autor y lo que queda pues lo mueven. Pero eso yo creo que la poesía sobre todo necesita ser escuchada y que el lector o la persona que se acerca a esa poesía pueda compararlo con algo de su pasado. Entonces ahí es donde ves que hay una sobreproducción. Entonces es interesante el librero, es interesante el editor y es interesante proponer un canon que no sea absoluto, tiene que tener un poco de esa diversidad que crece, que nace, que llega de nuevo lector, pero tiene que tener una especie de función, no digamos educativa, pero la propuesta de un canon propone caminos. Entonces no imponer, pero sí ofrecer escogiendo. Y supongo que tu rol aquí también, además de proponer cosas que haces aquí, encuentros y vienen autores a leer, Sí, pues, los recitales, el Festival de Poesía Anual. Sí, la enseñanza de una librería de poesía es que la poesía, primero el sistema no está organizado para la poesía. El sistema está siempre pensando en la novedad, que el libro tiene que vender en 3 meses y lo que no vende en 3 meses es basura. Pero la poesía no tiene esa prisa. O sea, en poesía, si tuviéramos que inventar un eslogan, sería: en poesía no tenemos prisa. Y entonces el sistema de distribución, el sistema librero está pensado para cualquier cosa menos para la poesía. Entonces la poesía, ¿de qué vive? Tiene que empezar a hablar de sí misma. Hay que hacer recitales, presentaciones de libros, proponer talleres y todo lo que tiene que ver con la poesía y no directamente a la venta, porque si hay algo que está muy claro en el mundo de la poesía es que marketing y poesía no siempre conviven cómodamente. Y si algo tiene el lector de poesía es que quiere que sea respetada su intimidad y no quiere que nadie vaya dentro a proponerle, ni desde el marketing, ni desde, digamos, ideas muy generales. La poesía va de boca a oreja, de amigo a amigo, de amiga a amiga, de consejo a consejo. Inútil que tú me digas que mañana publicarás a los 17 mejores poetas del mundo. No te voy a creer. Si soy un lector convencional de poesía, no te voy a creer. Déjame escucharte, déjame leerte y luego hablamos. Y luego la última parte, la poesía no tiene público, la poesía tiene lectores. Tanto así que muchos de los clientes que tengo asiduos a la librería, no todos o no esa mayoría vienen a recitales, porque son dos cosas muy distintas. La poesía es una cosa de intimidad. Entonces sí, que tú vienes, de pronto puedes venir a escuchar, pero los lectores, muchos lectores de poesía, yo diría que la mitad de los lectores de poesía son reacios a los recitales. Entonces, por eso es la importancia de mostrarte como un centro cultural, no solo de venta, sino de propuestas. Claro. Y también supongo tu rol como librero de aconsejar de acuerdo a quién viene es importante también, ¿no? En el sentido de conectar con esa intimidad, con lo que busca esa persona concreta, ¿no? Claro, tú como librero de poesía tienes que, después de saludar, escuchar a la persona para saberte ubicar y saber qué ofrecerle dentro de lo que a él le gusta, porque no todo lo tuyo es válido. Y si a eso le sumas que yo soy autor, podría ser muy tendencioso y cegarme y quitarle una buena oportunidad a ese lector. A veces vendes libros que sabes que le va a gustar a ese tipo de lector de poesía y no pasa nada si a ti no te gusta. Claro, claro. Una sola flor es todas las flores y su fugacidad cada presente, como el presente humano, efímero y constante. El pasado de la edad, la ataraxia, que ni el momento presente sabe prever, porque entonces no habrá compostura posible. Alguien ha de volver por el caudal, por la sangre venidera, que es cauce, y ya desde el río que lo atraviesa se divisa la muerte, por momentos, la voz que dice sin decir.
Este poema que acabas de escuchar es el primero de los dos que me leyó Juan Pablo, ambos de su libro Este día, este momento, publicado por la editorial Pregunta. Y voy a aprovechar ese título para volver a darle al play de la conversación, porque le pregunté directamente si en su vida hubo un momento claramente identificable en el que sintió que le picaba el bicho de la poesía. Yo creo que hay esa necesidad de conversar contigo mismo que te hace poeta y que al principio no sabes cómo se llama eso. Si te voy a hablar de mí, tengo como 2 o 3 inicios en la poesía de niño. Yo el primer poema que escribí, que mostré a alguien, fue a los 11 años y eso sí que fue pura inspiración. Yo dormía y me desperté con una ansiedad y lo primero que hice fue echar mano de un lápiz y un papel y escribí las líneas que me salían, que era sobre un bosque que protestaba por ser talado y un leñador que, bueno, era digamos, una ensoñación infantil, pero tuve como una especie de posesión en que salí corriendo en pijama hasta la casa de mi abuelo, que era al lado de nuestra casa, y le mostré ese poema y él, claro, él lo celebró. Ahora, él fue el culpable de que yo tuviera esa ansiedad, porque él recién, es que han pasado muchas cosas tecnológicas en muy poco tiempo. Cuando yo era muchachito, niño de 10 años, 8 años, el último grito de la tecnología eran los pasacintas, en que podías grabar en una cinta magnética la voz de los demás. Pues mi abuelo compró una de esas y entrevistaba a todo el mundo en la casa y luego nos hacía reír porque escuchábamos la cantidad de locuras producidas por esa novedad. Pues dentro de ese juego, él a veces me daba recortes, él tenía recortes de poesía, y me daba recortes para que yo los leyera en voz alta. Y él decía, a continuación, el gran bate hispanoamericano Juan Pablo Roa nos leerá tal poema. Y me ponía a leer y yo no entendía lo que leía, realmente no entendía, pero era un monstruo. Por eso te digo, esos textos no comunicaban. Uh-huh. Esos textos me revolvían el lenguaje, me revolvían la conciencia. Yo no entendía, pero yo lo leía y me tomé ese juego más a pecho ese día que a los 11 años le muestro el primer poema y él, vamos, lo encuadró, fue como si hubiera hecho quién sabe qué cosa. El otro inicio que te digo tiene que ver con que yo fui muy mal estudiante en el colegio porque era disléxico y era una cantidad de cosas que hoy en día son etiquetas y antes se resumían a la chancleta de la madre. Obedecías o no obedecías y eras un vago. En realidad no era un vago, era disléxico. Y entonces unas vacaciones me escribieron en el IPLER, que era un centro para ayuda y corrección de la dislexia. Por supuesto, eso no se quita, pero sí que te daban instrucciones o alguna herramienta para poder corregir a tiempo errores de lectura. Y en ese primer curso habíamos muchachos de entre 14 y 16 años. Yo era de los pequeños cuando entré a ese curso, pero un día que nos pusieron una redacción, había un muchacho que tenía unos 16 años, le pide el favor a la profesora de que le deje leer un texto diferente que él ha traído consigo, que no es una redacción, y era un poema de amor para la profesora. Yo dije, pero inmediatamente dije, yo quiero ser ese muchacho, quiero ser él. Y por supuesto, fue una muy buena entrada. Muy, muy, muy pronto leí 20 poemas de amor y una canción desesperada, que ha sido la educación sentimental de toda la sensibilidad del siglo XX de los adolescentes. Y, digamos, esa fue mi otra entrada al mundo de la poesía. Ya después, cuando entra en conflicto la vida con la muerte de mi padre, la muerte de mi hermano, yo ya sabía hablar conmigo al alba, por decirlo de alguna manera. Esa conversación a solas es para mí el origen de la poesía, y mi poesía en ese sentido es muy meditativa. Por eso hay tanta ruptura de sintaxis, porque quiero aprender a reflexionar desde el silencio de la palabra que se dice a solas. Uh-huh. Y esa es la poesía. Y por eso es una invitación a que la gente no tenga miedo de la poesía. La poesía no tienes que entenderla, no tienes que leerte el libro entero en un día. Es más fácil leerse una novela de 200 páginas que leerse un libro de poesía de 50. ¿Por qué? Porque no exige continuidad. Tú puedes leerte 3, 4, 5, 10 poemas seguidos, pero tienes la necesidad de dejarlo ahí. O volver a releer esos 10 o retomarlo mañana. La poesía es muy agradecida en ese sentido, y tengo una metáfora que ya cada vez se entiende menos, porque la entiende más un adolescente que recibe un viejo disco, un LP, esos discos que tenían doble cara, uh-huh. Que al principio cuando los comprabas, pongamos el caso del jazz o del rock,
de 20 canciones te gustaba una. Pero ahí estaba el disco, entonces volvías a él después y ya te gustaban dos. Han pasado los años, ya ni siquiera existe el aparato para reproducir el LP, y los que alguna vez coleccionaron sus discos saben que vuelven a hablar con esa materia, con esa conciencia, y ya les gusta prácticamente incluso aquellas canciones que no les gustaban. Es una metáfora que tengo para compararlo con la lectura de la poesía. Uh-huh. Tú dejas reposar el libro de poesía y al año vuelves y lo lees. Es un amigo, pero no te acuerdas exactamente de cómo habla ese amigo. Entonces, ese es, digamos, el tema de la poesía. Es una intimidad compartida y es un amigo de larga duración. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y la metáfora de la música es tal cual, ¿no? Sobre todo, a mí me pasó, también toco el saxofón y me pasa con el bebop y con cosas de estas que al principio oías y digo, pero esto es, no, ¿quién lo puede escuchar? Claro, ¿no? Claro. Y ahora es lo que más te gusta porque lo has aprendido a decantar de alguna manera. Sí, 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 sí. Está claro que como editor, y no digamos como dueño de una librería, hay que estar al tanto de las tendencias del momento, como los nuevos modelos de poesía popularizados por las redes sociales, formatos de interpretación como las batallas de gallos o el Poetry Slam, o lo que ha dado a llamarse poesía millennial. Y yo tenía mucha curiosidad por saber si estos movimientos, que enganchan sobre todo a un público joven, pueden convertirse en un animal sospechoso para otras generaciones más apegadas a lo tradicional, si es que existe esa etiqueta en poesía. Es lo que te decía yo del marketing. Uh-huh. A lo mejor el marketing sobra, o no toda la poesía que vende el marketing es necesariamente poesía. A mí lo que me sorprende, no solo en España, sino en Colombia, en América Latina, que es lo que yo conozco, somos 20 países que hablamos en español, es la irrupción poderosa de mujeres poetas, de autoras. Muy formadas, muy rigurosas, muy puestas en la labor de escribir y de hablar de la tradición. Me parece que eso es lo más sobresaliente del panorama actual. Uh-huh. La poesía hoy en día es femenina, lejos de lo que hasta el 27 parece que fue, porque si tú miras el 27 fueron excluidas muchas de estas mujeres. Uh-huh. Y de ahí la importancia de estas series como documentales, de las Sin Sombrero, o de autoras y periodistas que nos hacen dar cuenta que han sido excluidas muchas personas, muchas mujeres de los cánones. El 27 también es femenino. Hay varias poetas de la generación que hoy estamos recuperando, y esa fuerza y esa presencia femenina es remarcable, es realmente importante. Y yo, sin extenderme demasiado, sé que en Madrid hay por lo menos 10 muy buenas poetas colombianas, residen en Madrid y están en la escena de la poesía y se han hecho con premios y están muy presentes en este mundo de la poesía. Luego, de los millennials, me parece estupendo que exista, e incluso yo tengo una hija de 17 años, ella me ha llevado a escuchar estos debates que parecen como debates de décimas, que tiene mucho que ver con las redes sociales, con duelos en escenarios. Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver con ese resurgir. Ahí hay algo de poesía. Si pudiéramos hablar así en términos antiguos, pues sería como la poesía popular. Pero ahí puedes ver cómo ellos empiezan a manejar ritmos, versos. La décima es una presencia en toda esta nueva ola entre música y duelo poético o duelo de simple discusión. Me recuerdo de una muchacha canaria que es de apellido Socas, mucha gente del freestyle, que es interesante porque están haciendo cosas, claro, antes de que eso llegue al libro o a la tradición, pues pasará mucho tiempo, pero hay como un redespertar de ese uso del lenguaje que no es necesariamente comunicativo, o no solamente comunicativo. Eso te iba a preguntar, bueno, dos cosas. Uno, tu opinión sobre el Poetry Slam y todas estas cosas. Eso está bien, pero digamos... Toca el rap también. A mí el slam me cuesta en el sentido de que me parece que estamos sometiendo a democracia cosas que no son necesariamente de democracia.
Si estás enfermo del corazón y vas a morir, no creo que quieras hacer una votación democrática a ver cuál es el doctor que te va a operar. Tú quieres que te operen mejor. Entonces, sí, como espectáculo está bien, pero no siempre ganan los buenos. Si tú miras a la tradición, Dante y Petrarca estarían en la cárcel, nadie los oiría, por Dios. No se trata de democratizar eso. La lectura de la poesía es de consenso, es de tradiciones, es un proceso muy largo y mucho más complejo que un proceso democrático. Uh-huh. ¿Quién es el mejor poeta, Dante o Petrarca? ¿Cernuda o Lorca? Eso lo decide la intimidad de cada lector, pero hay tendencias muy fuertes. Es impresionante cómo aún hoy en día Lorca sigue teniendo tanta fuerza como poeta español en España. Se sigue vendiendo y se sigue teniendo a sus poemas como poeta de Nueva York, como algo muy actual. Uh-huh. Eso habla de la tradición, eso habla de a dónde no puede ir el marketing. Hay cosas que están, cosas que no están. Uh-huh. ¿Y te he oído alguna vez en alguna entrevista decir que la poesía no es comunicar o no es comunicación, ¿no? Claro, es que estamos recién salidos de 2 camisas de fuerza. En España, digamos, es una corriente de la poesía social que dice que la poesía es comunicación, y si la poesía fuera comunicación no veo por qué tantos poetas y tantas poetas han perdido su tiempo comunicando, haciendo comunicados de prensa tan sofisticados. Hubiera sido más fácil escribir cualquier texto sin tantas restricciones. Entonces me alejo de ese punto de vista. Y luego veo que en América Latina es el tema del compromiso. Entonces lo que no era de compromiso, con la poesía de la experiencia, si no hablas como el conductor de a pie de calle y no comunicas, eso no importa. Eso son como unas tendencias muy generales que quieren abarcar todo el mundo de la poesía, pero la poesía, si algo tiene, es que no es comunicación directa. Todos esos retruécanos o toda esa manera alternativa de enfrentar un argumento no está comunicando, está simplemente diciendo lo que las palabras no pueden decir. No basta decir un mensaje inmediato sobre lo que tienes adelante, porque la experiencia, la meditación humana necesita reflexión, necesita reposo y necesita sobre todo decirse a sí misma una y otra vez. Entonces, eso sí que define la poesía, es un arte verbal, pero no necesariamente comunica algo directamente, o no siempre. No podemos reducir la comunicación porque la banalización lo único que ayuda es a que no se vea el nombre de la fauna de cada animal. Si te vas lejos, pues ves animales, pero si te acercas, ves al mono, ves al pájaro, ves una riqueza enorme que no basta con un comunicado. ¿Y tú en la actualidad ves algún tipo de movimiento o grupos de poetas que de alguna manera intentan esto o intentan aquello? Yo creo que sí, pero digamos que ahí el fenómeno es Instagram. Y eso ha sido un fenómeno importante. Y bueno, ahí hay un mundo por ver. No tengo una opinión ni positiva ni negativa, es un instrumento. Uh-huh. Para mí mismo como editor y librero, pues es una herramienta para comunicar las novedades o la historia o las actividades de la editorial o la librería. Pero no ves como yo que sé, la generación del 27, no sé qué, eso tendremos que esperar para ver qué pasa con los... Claro, porque estamos en el momento en que habla el marketing, no habla uh-huh. la crítica, no hablan los lectores, no hablan quienes han consumido ese tema. Entonces hay que esperar. No sé por qué tenemos tanto afán clasificatorio. Uh-huh. Hay un fenómeno evidentemente enorme, pero yo esperaría 10 o 15 años para ver qué es lo que estamos viendo. Claro. Dejar reposar, como tú decías, la poesía no tiene prisa, ¿no? Claro, y esos temas que van como tan ligados a la tradición o llama a la costumbre lectora, pues hay que dejarlo reposar, porque cuando opinamos antes de tiempo seguramente nos vamos a equivocar y vamos a errar la diana porque no vemos. Es imposible ver el bosque desde dentro. Ves algún tronco, alguna rama, pero no ves el bosque. No es muy frecuente que una misma persona reúna los papeles de autor, editor y librero. Y de las tres, la figura seguramente más incomprendida es la del editor. Aunque cada caso es un mundo, aproveché la oportunidad para preguntarle a Juan Pablo cómo piensa y actúa cuando cuelga los trajes de autor y librero y se pone el de editor.
Algo que es muy popular hoy en día es aquella idea de Fernando Pessoa, el poeta portugués, de que necesitamos varias vidas para vivir todo lo que queremos vivir en una vida. Entonces, como no alcanza, yo como autor, donde no alcanzo a llegar, me convierto en editor, porque sí que entiendo la edición como la mano izquierda de la creación de un autor. A donde no llegas, inventas o abres las puertas a las personas que tú crees que deben acompañar tu libro. Por eso mismo, la regla para mí de la edición y del editor es que no se publique a sí mismo en su propia colección. A mí no me corresponde ponerme en esa estantería. Idealmente me pondría, y por eso los publico a ellos, pero yo hago fila en otros sitios como los demás porque no me corresponde a mí ponerme al lado de nadie. Yo me pongo en donde la fila me pone del editor que me llega. Y he tenido dos muy buenos editores en Madrid y en Zaragoza, he publicado allí mis libros, y he sido premiado con la publicación de RIL, que es una editorial hispano-chilena, que me ha consentido y me ha dado gusto en todo lo que se refería a mi libro. Y bueno, qué mejor que publicarte allí donde te abren las puertas que publicarte tú mismo. Ujú, ujú. El editor también tiene un rol importante a la hora de ir dando forma a los poemas, porque está esa idea de que el poeta se sienta en un sitio y espontáneamente le salen cosas y luego no se tocan, ¿no? Claro, esto también es otra cosa muy popular dentro del mundo de la poesía. Aquella frase de Rubén Darío que decía, inspiración sí, pero que ojalá me coja trabajando. Es, digamos, tan popular que se aplica a Borges, se aplica a Pablo Neruda, pero en realidad me parece entender que es de Rubén Darío. ¿Esto por qué te lo digo? Porque los autores necesitan del editor. Todos los autores tienen sus lectores de confianza, donde exhiben sus primeros intentos de libro, pero sin ir más lejos, los títulos de los libros, la mitad de las veces, no son lo que el autor le pone, son el resultado de lo que el editor, el corrector, el autor o alguien se da cuenta, y ahí nace el título de ese libro. Entonces, la función del editor es cubrirle las espaldas al autor, y es un tema muy importante. La poesía no es una inspiración divina que tú un día te despiertas y encuentras ahí en la almohada. No, es algo que tiene que ver con la lectura, con compartir, con componer. Un poema se compone, no de la misma manera que una novela, pero tiene que haber una idea de composición, tiene que haber una idea de ritmo, alguna, vamos a decirlo así, algún corsé para el lenguaje, algún corsé para la lengua. Porque la poesía no nos la inventamos nosotros, viene de atrás. Entonces, pues, no es lo mismo coger un texto y cortarlo por la mitad y decir que eso es un verso, que trabajar la conciencia, el oído, el ritmo, copiar o parodiar a lo que te ha gustado como lector, porque es que un poeta es sobre todo un gran lector. Si no, se va a dar la razón a sí mismo muy fácil. Claro. Entonces ahí el mundo de la edición acompaña al autor y de la misma manera va componiendo su equipo. Él quiere sacar algo de cada autor. Eso es otra idea que refuerza la idea de no autopublicarse. Yo voy al otro editor y lo que me diga el otro editor para mí, aunque lo odie en primera instancia, es sagrado. Algo que ha escuchado o no ha escuchado, yo no he sido capaz de transmitir. Y es una ayuda porque lo que importa no es el autor o el yo, es que la poesía nos salga bien a todos. Es algo que va con nosotros y que es una cosa de grupo. Aunque sea una lectura solitaria, venimos de una familia de sonidos, por llamarlo de alguna manera. ¿Y tú te sientes conectado con todos los poetas que vinieron antes o te sientes rupturista con la tradición? Es una buena pregunta, difícil de responder porque dentro de mi tradición soy rupturista y vengo de una tradición muy conservadora que es la tradición colombiana y una tradición donde el mito de la inspiración ha hecho mucho daño porque somos reacios en Colombia a retocar lo que escribimos, a someterlo a una crítica. Y ahí sí soy rupturista y ahí tengo, digamos, un conflicto personal porque yo más o menos podría hacer antologías de diferentes tradiciones, pero de la colombiana me siento incapaz. Digamos, entonces, desde ese punto de vista puedo ser rupturista, pero tengo mucha memoria y me acerco mucho. Por ejemplo, yo quisiera haber escrito los 3 nocturnos de Silva. Para mí es algo que
me impacta, me impresiona de nuestra tradición y he tratado de hacerlo varias veces con diferentes resultados, pero es lo que te digo, ese diálogo individual con tu silencio es lo que te hace querer aspirar a más. Yo quiero ser un autor de nocturnos, al estilo de José Concepción Silva. El resto de su obra no me importa. Y luego, claro, tal vez con el oficio me he dado cuenta que la grande poesía, sí que hay gran poesía en Colombia, pero los fuera de serie están en Chile. Mira cuántos: Neruda, Rojas, Blanca Varela, Vallejo. El acervo de poetas está en Chile y en Perú. Y luego venimos a Argentina, Colombia, pero digamos la fuerza de la poesía está en esas dos tradiciones. Te digo que desde esa perspectiva me opongo a la tradición colombiana, no por oponerme, sino porque quiero beber de esos otros poetas para sentirme más cómodo en mi casa como poeta de raíz colombiana. Con todo esto casi nos habíamos olvidado de la cuarta función de Juan Pablo, que es la de impulsor y organizador del Festival Internacional de Poesía Animal Sospechoso. Antes de que él y Roberta se pusieran de nuevo a mover sillas y preparar tentempiés, aún nos quedó tiempo para comentar lo que se mueve entre bastidores de un evento como este. Cuéntame un poquito más, ¿qué es el trabajo que me imagino que debe ser enorme que hay detrás de organizar un festival internacional de poesía en Barcelona? Claro, un festival de poesía necesita, para hacerlo rápido y mal, 1 año de antelación. Porque piensa que yo soy, en realidad, no un librero, sino un editor metido a librero. Y a la hora de hacer festival, pienso como editor, digo, a ver, como festival, para comenzar temporada en septiembre, tiene que haber libros nuevos de autores ya conocidos o por conocer, pero sobre todo conocidos, porque es una manera de volver a escuchar a ese amigo habitual. Y entonces hay una promoción importante de libros de autores y editoriales que invito para acompañar y para que entre todos, es una familia muy pequeña la de la poesía, llamemos la atención a la gente después del verano y decirle, hey, volvamos a la vida. Y entonces, claro, cada mesa de lectura tienes que organizarla pensando en afinidades o pensando en cómo se va a escuchar como público. Luego tienes que tener el homenaje, que es lo más importante, que es lo que más llama la atención. Y en realidad lo hacemos hace 4 años. Hemos tenido a Rosa Letini, a Nuno Giudice, a Ángela García, que es una poeta colombiana. Y siempre el homenaje coincide con que al ser una efemérides doble, quiero decir, inicio de temporada y homenaje, coincide con que algunos de los autores de nuestro medio, o en general del medio de la poesía, se le publica o una poesía reunida o un libro importante. Al festival se le da el nombre del libro del poeta homenajeado, porque eso crea familia, eso crea familiaridad y es una manera de pensar no solo en el catálogo de lo que vendrá, sino pensar qué tiene que ver entre sí de lo que ha salido como novedad ese verano. Luego, a mí un tema que me apasiona es aquello de que somos 20 países que hablamos español y escribimos español. En realidad es una riqueza que yo creo que por eso la poesía no ha caído tanto en España o en América Latina como ha sucedido en Italia y Francia, donde las librerías a duras penas tienen una estantería de poesía o simplemente una balda. Se entiende porque somos 20 países. Hay una riqueza tan grande que, aunque llegue la crisis, hay más fuerza que en muchas otras tradiciones, en muchas otras lenguas. Para mí, el caso más cercano es Francia e Italia. Italia es realmente complicado encontrar libros de poesía fácilmente en las librerías. Cada vez se reduce más ese campo y han pasado casi que a la edición casi clandestina, por decirlo de alguna manera. Eso creo que hay que dárselo como crédito a la herencia de quienes leemos y escribimos en español. Bueno, y este año es Teresa Shaw. Claro, entonces este año es Teresa Shaw con un libro que Todo será tan solo palabras, que es, en este caso no es una poesía reunida, pero es una poeta que en los 39 títulos que hemos publicado por tercera vez
y hemos publicado segunda edición del primer libro que publicamos con ella, Cabañas en el Desierto. Y ese libro es una especie de, si no testamento, como un punto y aparte dentro de lo que ella ha hecho y lo que hará. Y nosotros nos hemos, digamos, decantado por no solo hacerle el homenaje, sino porque muy pronto empezaremos a publicar la totalidad de su poesía, porque creemos que es de las poetas representativas de nuestro catálogo. Lo más importante en un festival es darse cuenta dónde tienen sus raíces. Y nuestras raíces están en Barcelona, en la lengua española, y por supuesto, la familia de la poesía de lengua española en Barcelona, más de la mitad está conformada por gente de América Latina que vive aquí hace más de 40 años, 30 años, 20 años, y es una familia de adopción. Teresa, por ejemplo, es una poeta uruguaya que llegó aquí en los años 70, ella nació en los 51, por ahí, y a los años 70 llega aquí por el exilio, por la dictadura, y el exilio y la dictadura son un tema que están muy presentes en la lengua española. Piensa que los que se huyen de Uruguay llegan a España, donde también hay una dictadura. La dictadura española hace que muchos españoles se vayan a México, a América Latina, Argentina, Colombia, y funden editoriales. Y ahí hay unos vasos comunicantes muy interesantes, sobre todo porque muchos de los poetas de aquí han dejado su tradición y su herencia allá. Y aquí y allá, no importa en qué parte o en qué orilla del Atlántico, porque nos ha sucedido durante la misma época de tiempo a todos por igual. Uh-huh. Pero eso hace que en Barcelona, como hay una gran tradición de poesía en catalán, pues la gente que escribe en castellano es como una familia adoptiva y con perdón de todo el mundo, de perros callejeros que se reúnen alrededor de eso que es la poesía. Hay una larga tradición de editores y poetas en lengua española. Piensa, por ejemplo, en Batlló, que él tenía libros de la Resistencia, él era poeta, era editor y publicó, por ejemplo, al primer Jim Ferré que escribió en español. Y bueno, es una figura muy importante lo de la poesía en español aquí en Barcelona. Uh-huh. Y entonces siento que esa comunión entre las dos orillas del Atlántico, tan presente aquí en Barcelona, pues son la mitad de la personalidad del Festival de Poesía. De hecho, ya convocamos tanta gente que no cabemos en la librería y contamos con el apoyo de Casa América de Cataluña, que nos aloja y que nos da como una plataforma y trampolín para seguir creciendo como festival y como dices tú, como activistas de la poesía, del verso escrito. Pues hasta aquí la conversación con Juan Pablo Roa. Pero atención que hay más. Y ahora te anuncio que volveremos a Animal Sospechoso para asistir a las 2 últimas jornadas de su festival, incluida la clausura con el homenaje a Teresa Shaw. Si nunca has estado en un recital de poesía en familia, como dice Juan Pablo, en nuestro episodio especial dedicado al evento podrás escuchar qué se cuece. Pero hasta entonces habrá mucha más poesía de la que hablar. Y lo próximo que te encontrarás será un episodio doble que seguro que no te dejará indiferente. Por ahora te dejo con otro poema de Este día, este momento, leído por Juan Pablo Roa. El tiempo observa los instantes, los devora como imagen sin rostro y nos deja solo el enigma, el oráculo de las aguas al lado de los sauces, del verde perenne, de espesores y sombras que la clepsidra no digiere. Todo vuela hacia el país del nunca jamás, donde nada está escrito, salvo la piel marchita y transparente de la edad, que se adhiere, como la segunda piel del cordero, al precipicio del cuerpo y sus excesos. Una mano llama a todas las puertas y nadie responde. Un momento, y una última curiosidad. ¿Por qué Animal Sospechoso? Bueno, esto viene te conté que trabajé con Nicanor Vélez. Él escribió un ensayo muy hermoso sobre la poesía de José Ángel Valente, donde él llega en un punto a afirmar que en José Ángel Valente, en su poesía, la poesía es un animal sospechoso del cual la ideología y el poder no se deben fiar. Muy buen cierre.